Vamos de inmediato a saludar aquí en la tarde de NTN 24 a Daniel Barnaghi, doctor en ciencia política, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, doctor Barnaghi, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y gracias a sus televidentes de toda América Latina y los Estados Unidos. Gracias por su llamada. Muchas gracias por atendernos. Lo primero es preguntarle qué significa este regreso, porque así se ha visto y así se está tomando precisamente la noticia del día de hoy. Este regreso de Enrique Capriles, ¿qué significa? Bueno, habría que ir con algún detalle con lo que significa regreso, porque en realidad él es gobernador en ejercicio del estado Miranda, que si bien no por su tamaño, pero sí por su situación geopolítica dentro del país, es uno de los estados más importantes, porque es el estado que comparte la ciudad de Caracas. Entonces, realmente él ha estado, bueno, entiendo yo, en actividades de naturaleza gubernamental regional. Sí ha estado bastante activo en distintos temas con respecto a lo que se entiende o se llama o se llamaba la Mesa de la Unidad Democrática. Pero bueno, él ha tenido que hacer un acopio de ejercicio, bueno, para lo que fue electo, que es manejar el gobierno del Estado Miranda. Ahora, yo entiendo que eso se refiere a volver a estar en las primeras planas de la noticia política, que de alguna manera su liderazgo había sido pues, visto como venido a menos, lo cual en cierta forma es así, es cierto, es absolutamente innegable. Y bueno, de alguna forma él representó un conjunto de opciones electorales que aglutinaron a la entonces llamada oposición venezolana. Así que bueno, yo celebro cualquier político que desee sumarse a la causa de recobrar o recuperar unas mejores condiciones de vida para todos los venezolanos, venga donde venga, sea él o sea de otra tolda política también. Y bien usted lo señala, lo que sí es innegable es que el tema de Enrique Capriles y cuando ha pasado por lo menos unos varios o bastantes meses en los cuales la vocería, el centro de atención de la oposición lo tenían María Corina Machado, lo tuvo Leopoldo López, lo ha tenido otra gente, el mismo Antonio Ledesma, ahora Jesús Torrealba. Él había estado, sí, como usted lo dice, en un plano regional y quizás ahí, a la espera también de alguna, abro comillas, jugada nacional. Es lo que se está presentando en este momento y se está presentando con un tema de una convocatoria del regreso a la calle. Y paso a la pregunta. La pregunta es, ¿podría tener éxito precisamente esa convocatoria de ir a la calle, teniendo en cuenta que lo único, y lo hablábamos en este mismo espacio ayer, con los muchachos de los líderes estudiantiles, precisamente de la Universidad Simón Bolívar, los muchachos nos decían, lamentablemente lo único que tenemos en este momento son detenidos, son más de 60 detenidos, 67 si no me falla el número exacto de detenidos que han quedado en los últimos meses, ya casi un año desde que se inició la movilización el pasado 12 de febrero. Entonces retomo, la pregunta es, ¿tendría éxito el tema de la movilización de calle convocada por Enrique Capriles? Sí, bueno, si usted me lo permite, yo entiendo que esa es una pregunta que hay que responder de inmediato, pero quiero tener un pequeño, breve prolegómeno con respecto a eso. Yo voy a usar la figura de Andy Warhol para eso, porque yo lo he visto mucho en los titulares. Andy Warhol hablaba de los 15 minutos de fama y mucha gente dijo que Enrique Capriles ya había tenido sus 15 minutos de fama. Yo parto como analista político, como científico político que soy, de que yo nunca subestimo a nadie, a ningún político, a ningún ser humano. Y por lo tanto, el tema de la figura que usaba Andy Warhol se refería a la moda. Sin embargo, el liderazgo de un político no tiene que ver con la moda, sino tiene que ver con el momento. Y yo creo que es una diferencia esencial que yo necesito aclarar para poder intentar responder la pregunta que usted me hace. Hace un año, la forma como se llevaron a cabo las propuestas fue muy infeliz. Al menos esa es mi opinión. El tema de las guarimbas y el tema de una forma desunida, violenta por ambas partes, de buscar reclamar por una serie de mejoras, fue hecha de una manera que no tenía estrategia política. La gente sí tiende a subestimar tanto al presidente actual de la República de Venezuela como al movimiento que él encabeza, porque es obviamente
un movimiento que está cayendo en la aceptación y en la popularidad que tiene. Pero no por eso es débil y no por eso los actores políticos son débiles porque un presidente tenga menos popularidad. Este es un sistema que tiene ya casi 16 años, está muy arraigado y está plasmado en distintos documentos políticos, ¿no? No solamente la Constitución. En esta oportunidad, en primer lugar, la crisis económica es infinitamente peor que la del año pasado, porque el año pasado era una crisis que se veía venir, pero en este momento es una crisis que se está viviendo de escasez como probablemente nunca en la historia de Venezuela, aunque ya Venezuela ha tenido, y es importante recalcarlo, varios periodos de fuerte escasez. Este es el tercero desde el año 58 para acá, es el tercer gran periodo de escasez. Entonces, en esta oportunidad la gente entendió qué tipo de sistema político es el que está manejando, cómo se maneja el poder y cómo va a reaccionar el poder instaurado con respecto al tema de las protestas. Entonces, yo creo que en esta oportunidad los líderes políticos, en vez de subestimar a quien detenta el poder, están entendiendo la forma como han actuado y por ende cómo tiene que actuar este grupo que yo insisto con el término. Yo creo que ya hablar de oficialismo y oposición es un poco extemporáneo. Yo creo que más bien esto se trata de los maduristas y los antimaduristas. Los maduristas es un grupo relativamente pequeño que está en el poder en todas las instituciones, por supuesto comenzando con el presidente Maduro, pero es que el resto del país se ha venido uniendo en la praxis por el hecho de sufrir una cantidad de privaciones económicas y sociales que son sumamente significativas. Entonces, ahorita, cuando uno ve esas colas que se intentan negar a la gente que antes pertenecía al oficialismo y a la gente que antes pertenecía a la oposición y que están hablando con la misma preocupación, con la misma angustia, porque todo el mundo está muy preocupado por cómo le van a dar de comer a sus hijos, cómo le van a comprar pañales, cómo van a comprar los artículos de primera necesidad y en general la alimentación. Entonces, ya esas diferencias tan marcadas entre oficialismo y oposición, que eran los términos que usábamos mientras el presidente Chávez estuvo vivo, yo creo que se deben cambiar por madurismo y antimadurismo. Y el antimadurismo es un movimiento pues que ha colectado una muchísimo mayor cantidad de gente. Lo entiendo perfectamente. Ahora, yo le quiero preguntar, Daniel Barragui, por su experiencia, por su conocimiento en el tema político, ese mensaje de Enrique Capriles en el sentido de que en los próximos días o en las próximas horas será la MUD en cabeza de Torrealba, de Jesús Torrealba, el que va precisamente a anunciar el tema de las movilizaciones de calle, cómo las acciones, cuándo se van a hacer, de qué manera. Eso significa unidad y es lo que quiere Enrique Capriles precisamente dar a entender. Estamos unidos, no somos dos corrientes al interior de la oposición, los de la MUD, los que están con Capriles, los del pasado, los del presente, los del futuro. No, estamos unidos, somos uno solo. ¿Eso es lo que quiere dar a entender Enrique Capriles? Sí, fíjese, hay dos razones por las cuales él tuvo una gravísima pérdida de popularidad y subió en su índice de rechazo. En primer lugar, él dijo que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela había obtenido la victoria electoral de manera fraudulenta y que él iba a recurrir a la totalidad de las instancias internacionales para plantear este caso. Como todo el mundo lo sabe, eso quedó en absolutamente nada. Entonces, el pueblo que había votado por él, la población que tenía fe en que él iba a ir a defender lo que él había declarado como su triunfo electoral, se sintió absolutamente desmotivada, decepcionada, triste, porque realmente él logró aglomerar a distintos sectores de la oposición. Entonces, lo primero que yo creo que él está intentando hacer es no repetir el error anterior, es no hacer que una cosa que él diga y que él crea como verdad, la población lo tome como una mentira. En segundo lugar, él está mandando el mensaje muy claro de que la única forma de que hayan cambios en el sistema sociopolítico y económico venezolano es a través de la unidad de todos estos sectores que conforman el oficialismo frustrado y la antigua oposición. Entonces, cuando él hace esto, él lo que está diciendo es: yo en este momento cedo el protagonismo que podría tener, pero que quizás no lo tendría, en pos de que esa mesa de la unidad
sea la que sea vista como la aglutinadora de las distintas corrientes, porque es la única que va a dar alguna posibilidad de movimiento en un sentido positivo. Muy bien, le agradecemos a Daniel Barnaghi, doctor en ciencia política, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, por habernos acompañado esta tarde aquí en NTN 24. Muy amable, un saludo para usted desde Caracas. Un verdadero placer y saludos a toda Latinoamérica.